días. Boker Tov. ¿Están despiertos? ¿Sí? Si no, se pone de pie, hace ahí un movimiento. Yo creo, hoy estaba hablando con César, un comentario que tuvimos así, y él me comentaba algo que él sintió, que siente que en el ámbito espiritual hay algo que está aconteciendo, y él me decía, yo creo que los temas que estamos tratando son temas que estamos golpeando. Y yo anoche, cerca de las 4:30 de la mañana, tuve ahí una situación en la habitación en donde me encontraba y empecé a sentir un malestar, pero un malestar bien fuerte, ¿no? Y entonces me levanté, empecé a dar vueltas, me puse a orar y bueno, volví otra vez a la habitación y otra vez otro malestar. Y entonces en ese momento justo me entra un mensaje de mi esposa y ella me dice, ¿estás bien? ¿Estás bien? Ya no sé cómo lo hace, pero me pregunta si estoy bien, ¿no? Y le dije, no, necesito que oremos. Y entonces ella a la distancia se pone así a orar, nos pusimos a orar y entendimos que la situación era bien difícil a nivel espiritual. El enemigo obviamente está bien enojado, sabe que lo que nosotros estamos haciendo estos 3 días que estamos aquí, a él no le agrada en absoluto, porque muchos de ustedes están entendiendo cosas que quizás antes estaban ocultas y ahora es como que están animándose a dar un paso más y a animarse por el Señor, y eso es algo que Él no quiere. Él no quiere que ustedes sean bendecidos, Él no quiere que ustedes descubran todas las cosas que Él tiene para darle. Para Él está bien que ustedes se queden allí donde están, no avancen, no sean bendecidos, no crezcan en Él, sino que estén como distraídos, ¿no? Y entonces obviamente llegamos a su terreno, en el mundo espiritual, le molestamos y Él comienza a hacer sus ataques. El año pasado, yo no sé si les comenté, pero el año pasado me sucedió algo muy similar. El último día que terminamos el evento, cuando yo me voy al hotel, yo tenía que tomar el avión muy rápido porque tenían muchas cosas en Israel, y terminamos el domingo, y el lunes en la mañana temprano yo ya estaba listado en el hotel para tomarme el avión, y cuando voy saliendo, que estoy dejando la habitación, casi que no podía moverme físicamente, de una detención físicamente como que me hizo detenerme. Tuve que quedarme sentado allí en la cama y empezó a venir un malestar y empecé a irme hacia el baño, y es feo, pero empecé a vomitar y me debilité todo. Y dije, esto no me sucede en ningún otro país, esto no me sucede en Israel, no me sucede en ningún lugar. Y entonces empecé a preguntarme, ¿qué es lo que comí? Quizás habrá sido un taco de aquello vencido, pero no era ningún taco vencido, porque yo me cuido mucho. Lore siempre me dice, tienes que cuidarte mucho con el alimento, a donde estés, cuídate mucho, porque vas con una agenda y hay que cumplirla, y esa agenda hay que no prohibido. Ya me pasó una vez que el Señor me prohibió, me dijo, no comas esto, y yo dije, no, Jesús lo crucificó, así que sí lo voy a comer, no puede ser, ese que me dice que no lo coma no es el Señor. Así que lo comí diciendo, Jesús lo crucificó, y una semana estuve en hospital, se cancelaron conferencias, se canceló todo, y a partir de ahí el Señor me dijo desobediencia, y entonces entendí que cada vez que salgo y que ando por fuera, tengo que cuidarme mucho, tengo que ser obediente, de hecho en el hotel donde estoy, tampoco estoy solo, yo siempre trato de buscar a alguien que esté conmigo. Vieron que anda un matrimonio con nosotros de Veracruz, entonces yo les pedí, acompáñenme, quédense conmigo, voy a estar en este hotel, y entonces ellos me están acompañando todo el tiempo, desde la mañana a la noche, todo el tiempo. Yo trato siempre de que alguien esté conmigo, no trato de no andar solo. El enemigo es bien especial, no sé si ustedes se dan cuenta que yo siempre, incluso siempre hablo de Lore, hablo de mi familia, hablo de mi esposa, hablo de mis hijos, y eso sin darnos cuenta, estoy creando una barrera que estoy haciendo detenimiento en el ámbito espiritual, ¿no? Entonces hay un detenimiento, y es bien importante que también ustedes, varones, entiendan esa importancia de que cada vez que salen, también traten de crearse sus propias barreras. El enemigo es astuto, el enemigo quiere derribarnos, el enemigo quiere hacernos caer, y obviamente quiere que nosotros no seamos bendición. Así que aquella última vez que me sentí tan mal, me subí al avión, y finalmente me subí al avión con todo un malestar, pero cuando ya estaba entrando en territorio de Israel, es como que
nuevamente volví a recobrar las fuerzas, volví a recuperarme y todo estaba bien. Y cuando llegamos a la casa me di cuenta y entendí que era ataque espiritual. Simplemente era un ataque espiritual, que estaba bien enojado aquel en decir, no me gustó lo que hicieron. Entonces ni te atrevas a volver aquí, porque así como te vas, no te voy a volver a dejar entrar. Y ustedes saben que hay territorios que son tomados. ¿Recuerdan cuando el Señor les encontró allí con aquel endemoniado que estaba en el sitio llamado Gedera, allí de los Gadarenos? Y entonces ellos le dicen, no nos dejes salir de este lugar. Ellos reconocían que Él era el Señor, pero le dijeron, no queremos salirnos de este territorio, ahí hay un hato de cerdos, ponnos ahí, con el objetivo de quedarse en el mismo lugar. Entonces hay situaciones que son tomadas. Hace unos días, cuando yo aterricé aquí el jueves, y creo, no recuerdo si fue ese mismo día a la tarde, creo que sí, ese mismo día a la tarde, salimos a dar una vuelta, y entonces me llevaron por la zona del Zócalo, y entonces vimos ahí un grupo de gente que estaban haciendo sonido, tan, 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 y una danza, ¿no? Y estaban vestidos bien, bien especial. Y entonces digo, yo no sé si verdaderamente están clamando a alguien o simplemente es un acto de algo turístico, que hagámoslo porque la gente viene, pero sin darnos cuenta, todo eso tiene una influencia espiritual. Entonces son cosas regionales. Quizás en el pasado allí algo funcionaba. Yo desconozco de la cultura y de la historia de ustedes, pero quizás en el pasado ahí algo funcionaba. Y a veces nosotros nos allegamos ahí, creemos que es algo histórico, algo cultural, algo bonito, nos sacamos fotos, pero hay una influencia espiritual en todo eso. Entonces debemos entender que nuestra lucha no es contra carne, sino contra potestades. Y el enemigo no está durmiendo. Y justamente nosotros dijimos, todo lo que estuvimos hablando aquí estos días estaba relacionado con la familia, estaba relacionado con la importancia de que nuestros hijos vuelvan a recuperar, que nosotros como padres podamos ayudar a nuestros hijos a que vuelvan a recuperar la dirección que el Señor mismo tiene para ellos, que no se desenfoquen de lo que Él tiene para darles, ¿no? Y que como padres podamos ser efectivos en ser de bendición para con ellos. Hablamos de la importancia del matrimonio. Yo sé que a veces muy poco se tratan estos temas acerca de la importancia de la familia, que es el modelo que el Señor quiere concretamente para nosotros. Desde el principio, Él lo que dijo es, los haré conforme a imagen y semejanza. Y Él dice, varón y hembra los creó. ¿Para qué? Y les dio un propósito, que sean fructíferos. ¿Y para qué? Para que puedan sojuzgar la tierra, es decir, que tengan el dominio. Él no solamente los creó para que se queden disfrutando de la vida y anden de vacaciones allí en el jardín del Edén corriéndose uno al otro todo el día. Él no hizo eso. Él lo que les dijo es, a partir de ahora ustedes van a tener la responsabilidad de administrar absolutamente todo lo que les voy a dar. Y eso es algo que el pueblo judío lo entiende desde tiempos de antaños. Nosotros entendemos que absolutamente todo lo que vemos y no vemos le pertenece a Él. Nosotros no somos dueños absolutamente de nada. Si ustedes me preguntan a mí, ¿qué es lo que tú tienes? Yo les voy a decir, yo soy responsable administrativo de los bienes de Él. Y ustedes van a decir, bueno, sí, bueno, está bien. A ver, la realidad, ¿qué es lo que tienes? Y voy a volver a decir lo mismo. Soy responsable administrativo de los bienes de Él. Lo que yo tengo, no me lo voy a llevar. Lo que yo tengo simplemente lo estoy administrando y tengo que ser un buen administrador para que eso genere una producción. ¿Me explico? O sea, nuestro objetivo siempre es crear una multiplicación, que no está mal ser productivos. No está mal crear multiplicación, no está mal tener más de lo que tú tienes, no está mal. Lamentablemente, yo creo que muchos de ustedes en un periodo de casi 2000 años, cuando el pueblo judío estuvo fuera, no lograron entender que el pueblo judío está moviéndose bajo un principio bíblico desde tiempos de antaños. Y entonces se ha enseñado durante muchísimo tiempo en la iglesia, creo que aquí en México eso no existe, pero yo he escuchado por ahí en algunos lados que dicen, si tú tienes dinero, si tú tienes un buen trabajo, si a ti te va bien, y si tienes una cuenta de banco, entonces eres un bendecido de parte de Dios.
Pero si tú no tienes dinero, si no te está yendo bien, entonces no estás haciendo las cosas como Dios manda. No eres bendecido, por lo tanto eres maldecido. Y las Escrituras no nos dicen exactamente eso. Las Escrituras en ningún momento ustedes van a encontrar que dinero igual a bendición, pobreza igual a maldición. No existe. Pero sin embargo, lamentablemente nos hemos acostumbrado a estar en una cultura que terminamos creyendo que si no me va bien es porque Dios no me está bendiciendo. Si no me va bien es porque no estoy haciendo las cosas que le agradan a Dios. Y yo recuerdo que la última vez que estuve aquí, que compartí con ustedes acerca del mundo de las finanzas en el pueblo judío, les había dicho que no tiene absolutamente nada que ver bendición, maldición con el mundo financiero. El mundo financiero es simplemente una manera de administrar los bienes que Dios nos da. Entonces, si yo hoy tengo uno y tengo que devolvérselo al Señor, se lo tengo que simplemente multiplicar. Y tengo que hacer 1 más 1 es 2. Ustedes saben que el mismísimo Señor Jesús enseñó sobre las finanzas. Lamentablemente nosotros nos hemos confundido con una enseñanza que Él dio. Entonces les voy a mostrar hoy que Él estuvo hablando de las finanzas, sino de lo que se interpreta de lo que Él estuvo enseñando. Ya estamos casi en el final, ¿no? Ya no tenemos que ir a casa. Sí, dicen que sí, que no tenemos que ir a casa. Dicen que hay que entregar este lugar si no cobran el doble. Yo quiero compartirles solamente 3 puntos. No quiero tomarles mucho tiempo, quizás si nos da el tiempo voy a tomar un punto 4. Pero quiero primero decirles, en el libro de Mateo, capítulo 25, desde el verso 14, hay una parábola que se le conoce como la parábola de los talentos. Yo creo que lo hemos leído muchísimas veces, en muchísimas ocasiones. Y aquí es el mismísimo Señor Jesús, que es quien está compartiendo esta parábola y Él está enseñando. Recuerden que cuando el Señor enseñaba con parábolas, Él tenía 2 objetivos. Uno de los objetivos era hablarle específicamente a gente que le entendía lo que Él estaba diciendo. Y el otro objetivo era dejar sin entendimiento a otros. Y no era que Él estaba siendo injusto, no era que Él decía yo solamente soy selectivo, quiero hablarle a estos y estos que se queden sin entendimiento. No era eso. Era que simplemente Él sabía que si enseñaba de una manera, Él estaba enseñándole a aquellos que podían recibir, podían ser perceptivos y podían entender lo que Él quería decir, porque podían recibir lo que Él quería compartirles. Pero había otro grupo de personas que por más que Él les abriera el entendimiento y les dijera, simplemente no lo iban a captar y les iba a hacer mayor daño. Entonces no es que Él no quería que ellos entiendan, simplemente que Él no les quería dañar. A veces nosotros creemos que algunos son justamente bendecidos y otros no, y es como puede ser que uno tiene una capacidad de entender o interpretar y el otro no. Es que simplemente no es el tiempo adecuado para que el Señor te entregue lo que te tiene que entregar. No quiere decir que no lo va a hacer, quiere decir que simplemente no es el tiempo, que hay un periodo y hay un proceso y que conforme tú vayas avanzando en la fe, entonces Él comienza a derribar o va a derramar o va a entregar lo que tú ya tienes para recibir. Por ejemplo, mismo en la escuela, cuando tú vas a un 1er grado, no puedes pretender estar en un 7º grado. Entonces es un proceso, a la gente de 1er grado se le habla de una manera y a la gente de 7º grado se le habla de otra manera. Entonces una personita de un 1º está en un 7º, no va a entender lo que está pasando allí. Lo mismo estaba haciendo el Señor en aquel entonces. Había personas que podían captar y otras que no podían captar. Entonces no era que Él estaba siendo selectivo y decía solamente quiero moverme con esta gente y esta gente afuera, bajo ningún punto de vista. Él simplemente sabía que no podía abrir el entendimiento a otros porque iba a terminar dañándolos. Y aquí nos da un ejemplo en donde justamente Él está enseñando sobre finanzas. No está enseñando sobre otra cosa. Ustedes saben que en el pueblo hebreo, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, tenemos muchas personas que fueron ricos, que manejaban mucho dinero. Sin ir más lejos, por ejemplo, tenemos un personaje bíblico llamado Abraham. Abraham era una persona que tenía mucho dinero.
Es más, tenía tanto dinero que decidió ponerle el nombre a una ciudad. ¿Recuerdan? Dice que él fue y llegó a un sitio y se encontró con un rey llamado Abimelech. Y entonces dice que ahí juraron pacto. Y puso un nombre. Y a partir de aquí, por este pacto, este sitio se va a llamar Beersheba. Y entonces él ahí fundó una ciudad, que hasta el día de hoy esa ciudad existe. Tiene 250.000 habitantes. Entonces la ciudad le pertenece a Abraham. Pero quien se está quedando con los impuestos es el gobierno local. Abraham la fundó y bueno, no, se olvidó, pero él tenía muchísimo dinero. Es más, fíjense que no le importaba el dinero que tenía, porque cuando llegaron a un acuerdo con Lot, le dice, elige tú. ¿Ustedes creen que si no tuviese dinero, él le diría eso? No, él trataría de buscarse la mejor parte para ganar provecho. Pero no, él dijo, elige tú, yo me quedo con la otra parte, con la que tú no quieres, yo me quedo con la otra parte. Entonces, Abraham no era solamente el único que manejaba finanzas, pero así y todo, teniendo muchísimas finanzas, él nunca dejó de ser hospitalario. Que hay una gran diferencia en ser creyente que maneja finanzas y en ser un no creyente que maneja finanzas. Abraham era una persona hospitalaria. Yo hace como 6, 7 años atrás, yo estaba orando y decía, me quiero encontrar con personas creyentes que manejen millones. Y no era porque quería pedirles algo, simplemente quería saber cómo ellos manejaban sus finanzas como creyentes. Porque sí conocía muchos en el mundo de la banca, en el mundo de las finanzas, muchos no creyentes, pero yo quería conocer creyentes. Y entonces me llego a los Estados Unidos, llego a una congregación, y cuando voy a esa congregación empiezo a ver en el parqueo vehículos Ferrari, Lamborghini, y vehículos que no se ven en un parqueo normal, ¿no? Y entonces generalmente nosotros, el latino, no mexicano, ¿sí? Latino de por allá, de por otro lado, ¿qué dice? Esta congregación anda en algo extraño. O ese que tiene ese Lamborghini o ese Ferrari, seguro vende drogas. Seguro anda en la trata o anda en cosas raras, ¿no? Y claro, viene a redimir sus pecados aquí de todo lo que hizo en la semana. Pero cuando yo empecé a ver todo aquello, entro en la congregación y yo iba justamente a un congreso que era congreso sobre finanzas, era una semana sobre finanzas, y empiezo a compartir con estos empresarios. Eran empresarios pero bien simples, bien simples, y los hombres manejaban pero fortuna. Y tú le preguntabas a él cuál era el capital que tenía y los ceros eran muchos ceros, el capital que manejaban, ¿no? Y entonces había un pastor que los manejaba a todos estos empresarios, y yo le preguntaba, ¿cuál es tu presupuesto para tener encuentros con ellos? Y él dice, yo solamente tengo 4 encuentros en el año. ¿Y cuál es tu presupuesto? A mí me dan $5 millones para tener 4 encuentros en el año. $5 millones para tener 4 encuentros en el año. Y digo, ¿en qué gastan ustedes? O sea, ¿por qué necesitan tanto dinero solo para tener 4 encuentros? Es que no, nosotros no gastamos. Nosotros lo que hacemos con ese dinero, estamos buscando oportunidades para poder ser de bendición a otros. Y entonces yo le digo, a ver, explícame un poco más de qué se trata. Y él me dice, es que nosotros como empresarios hemos entendido que somos administradores de los fondos del reino. Y el reino se mueve con finanzas. Entonces, para que el reino avance, necesitamos dinero. De otra manera, vamos a estar todo el tiempo diciendo, Señor, por favor, estamos en el tiempo de pedir, pero no estamos actuando. Y nosotros entendemos que como administradores necesitamos actuar. Ahora bien, hay personas que no tienen y que todavía no llegaron a ese nivel de ese manejo de fondos. Entonces, ¿qué le hacemos? Vemos las oportunidades. Entonces, esos $5 millones que nosotros tenemos para estos 4 encuentros, buscamos en el primer encuentro personas que tengan ideas creativas o personas que tengan ideas para hacer crecimiento del Evangelio. Por ejemplo, había uno, y que creo que aquí de México, presentó un proyecto y él dijo, yo quiero hacer una escuelita de fútbol.
pero no tengo los fondos suficientes. Solamente tengo $10.000 iniciales y quiero hacer escuela de fútbol. Y mi objetivo es, con la escuela de fútbol, tener un tiempo específico, en el medio tiempo, en donde tenga personas que le puedan hablar de Cristo a estos niños que se alisten en esta escuela. Y que terminen siendo formados finalmente, y con la ayuda del Señor, que terminen encontrándose con el Señor en la escuela de fútbol y no en la iglesia. ¿Me entienden? Generalmente nosotros creemos que el concepto de encuentro con el Señor es ¿dónde? En la iglesia. Entonces ellos buscaban esa oportunidad. Y entonces, si ese proyecto para poder crear esta escuela de fútbol y que vayan adelante con este plan les costaba, ejemplo, $100.000, entonces ellos decidían, vamos a orar, y le iban a dar el doble, $200.000. Porque entendían que el proyecto era bueno, que el proyecto era efectivo, y le decían, el primer año no te preocupes por dinero. Nosotros somos los que vamos a autosustentar este proyecto. Tú solamente trabaja en la visión que Dios te dio. Después del segundo año no te preocupes, porque nosotros ya te dimos para tu segundo año también. Pero en el tercer año tú tienes que comenzar a ser autosustentable. Una vez que tú comiences a ser autosustentable, te vamos a unir a nuestra red, porque tú vas a empezar a subvencionar a otros. Entonces es una cadena que comenzaban ellos a crear. No era que simplemente me quedo con la ofrenda, me quedo con el dinero y se terminó. No. Tú tienes que crear algo para poder ser de bendición a otro. Y entonces ese es el pensamiento hebreo. El pensamiento hebreo es simplemente ordenar o recibir y administrar todo lo que el Señor nos entrega para poder ser fructíferos y productivos y poder preparar y ayudar a otros, y así que siga el círculo y el círculo y el círculo. Yo creo que muchos de ustedes habrán escuchado o habrán entendido que el pueblo judío tiene dinero, ¿sí? Yo creo que es como que en todos lados no dicen, no, los judíos tienen dinero. Pero sin embargo, cuando usted los ve, porque es medio ilógico, porque ustedes dicen, tienen dinero, pero entonces, ¿cómo puede ser? Si no quieren gastar absolutamente nada, entonces, ¿cómo puede ser que tengan dinero? Hay algo que no está funcionando. Porque, ¿qué pasa con el que tiene dinero? ¿Qué pasa con ustedes cuando ustedes tienen un dinerito? No quiere más dinero. Bueno, sí, ahí va, se lo quiere vaciar. Es decir, tengo un dinerito que agarré, fin de semana en Cancún. Tengo un dinerito que agarré, no sé qué, me voy al mejor restaurante de aquí de México, ¿no? O hay que cambiar el carrito, busquemos un carro nuevo. Y sin darse cuenta, empiezan a despilfarrar. ¿Me entienden ese término, sí? Empiezan a utilizar el dinero que se les dio de una manera no sabia. Empiezan a administrar lo que se les entregó de una manera desordenada. Y después se terminan preguntando por qué terminan en deudas. Porque terminaron metiéndose en deudas. O por ejemplo, yo lo comentaba el año pasado mientras estaba aquí, y lo he visto este año muchísimo peor a esa situación. Yo me subo al avión, y en el primer avión yo vine con El Al. De Tel Aviv hasta Ámsterdam me llevó El Al, que es la compañía aérea de Israel. Y ellos son bien así como silenciosos, no les van a tratar muy bien, pero no hay demasiado. Es todo un papel blanco, unas letras azules que le dicen 1, 2, 3, 4, esto va a ser así, tantas horas de vuelo, disfrute, descanse, vamos a comer esto, en tal hora lo despertamos y otra cosa. Bye, que le vaya bien. Luego de ahí hice mi conexión con Aeroméxico. ¿Conocen esa compañía? Está bien buena, ¿no? Tiene un buen logo, de verdad que tienen un excelente logo. Me gusta el logo de ustedes, está bien lindo. Muy creativos. No sé lo que significa, espero que no signifique nada raro, pero está bien creativo. Entonces me subo al Aeroméxico y apenas me subo, ya en el banco, en la silla, había publicidad. Bueno, saco el papel de la publicidad, dije, bueno, debe ser normal, está bien, México lindo, nos quieren vender la turismo de México y no sé qué. Entonces me siento y entonces aparecen las palabras del capitán. Y entonces, bienvenido, nosotros somos la compañía y todo aquello, lo que ustedes ya saben. Y inmediatamente después de él, corta, plum, anuncio publicitario. Y aparecía una publicidad de vehículos.
vendiéndole vehículos a nosotros, a los pasajeros que estábamos ahí. El vehículo estaba en México, ¿no? Pero compre usted su vehículo. Si usted viaja en este, olvídese, usted es el rey, porque viaja en este vehículo, no en el otro. En este tiene que viajar. Después, no solamente termina eso, y después que venía, apartamentos. Apartamentos, y era el metro cuadrado, no sé qué, y a nosotros nos interesa todo el tema de la inversión. Pero bueno, ellos nos empezaban a vender y todo era como exclusivo, ¿no? Era que si tú tienes esto, entonces accedes a una vida mucho mejor, que olvídate. Y es ese plan de, si tú estás aquí, entonces eres bendecido. Es exactamente lo mismo que se escucha por otro lado, simplemente que te lo dan de otra manera, otro mensaje. Y cuando bajo, bueno, así fue todo el avión, ¿eh? Todo el avión fue pura publicidad todo el tiempo. Y llegaban los chicos que nos daban la comida y nos entregaban ahí al ladito un papelito que decía bonus de no sé qué, descuento de no sé qué cosa. Y yo, bueno, qué interesante todo esto. Y me pareció, pero agresivísimo, fue muy agresivo todo lo que tenía que ver con la publicidad. Dije, bueno, debe ser la cultura. Pero cuando aterrizo aquí en el aeropuerto de ustedes, era un ataque publicitario tremendo. Y saben que ustedes no estaban, Casa Shalom no estaba. Yo buscaba dónde está la publicidad de Casa Shalom. No, ustedes están fallando en eso, ¿eh? O sea, tienen que ser más estratégicos. Entonces no estaba Casa Shalom, pero sí había muchísima publicidad. Y entonces, bueno, después subiendo al vehículo, que nos empezamos a mover, y cuando ya aparece el día, letreros por todos lados tienen ustedes. La vista no alcanza a ver toda la publicidad que hay. Y entonces después, claro, me doy cuenta, ¿por qué ustedes tienen tanta publicidad? Porque se la pasan mucho tiempo en el auto. Ustedes andan mucho aquí, entonces necesitan letreros para poder distraerse, para poder leer algo mientras van andando, ¿no? Pero le están vendiendo permanentemente, es venta, vacíe su cuenta del banco, compre esto, compre aquello, compre esto, ponga este crédito por 12 cuotas sin intereses, 24 cuotas sin intereses, y nosotros caemos. Porque, ¿qué viene la esposa? ¿Qué viene la esposa y te dice, hey, necesito un nuevo lavarropas, hace ruido, necesito uno silencioso, de color no sé qué, porque tiene que estar de acuerdo con la cortina del segundo piso. En fin, ustedes están siendo atacados muy fuertemente en el mundo de la publicidad, en el mundo del marketing, y ni me quiero imaginar lo que va a pasar el año que viene con todo lo que ustedes, eventos deportivos que tienen por acá. Yo creo que muchos de ustedes están esperando que salga el próximo teléfono, ¿no? Porque el que tienen ya es viejo, ya no sirve, ya no llama bien. No llama bien, no funciona bien, necesitamos el otro que tenga mejor señal. Dice así, Mateo capítulo 25, verso 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses.
Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora bien, yo sé que muchos de ustedes, cuando leen esta parábola, le agarran otra interpretación, y no necesariamente la interpretación financiera. Entonces se les enseña, sí, claro, acerca de lo financiero, pero la interpretación que se le da es que el Señor los deja fuera del cielo o fuera de la vida eterna. Que le dice, tú no has sabido cuidar lo que te di, entonces afuera. Pero se interpreta desde el punto de vista espiritual. Jesús era judío, ustedes saben. Jesús estaba hablando con gente que le entendía como judío lo que él quería decir, y él estaba hablando en parábolas para que ellos puedan entender, porque estaba en un contexto, en un sitio en donde había otras personas que en aquel entonces había griegos alrededor de él. Los griegos no tenían que entender lo que Jesús le quería decir a los judíos. Entonces él simplemente le dice en parábola, quiero decirle esto a el pueblo mío, porque ellos en el pasado han sido muy negligentes con las cosas de la administración de Dios, pero hasta ese entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento, no había rey en Israel. El pueblo judío se había quedado sin rey, se había quedado sin profeta y se había quedado sin templo. No había templo para que haya conexión o intervención de parte de Dios con el pueblo. No había profeta, no podían hablar y no había un rey que les pueda ser de guía. Entonces, por lo tanto, el pueblo andaba como al libre albedrío, sin saber a dónde ir. Y justamente en aquel tiempo habían entrado al territorio de Israel griegos, y los griegos trajeron sus propias ideas, sus propias deidades. De hecho, ellos empezaron a implementar el tema de Zeus, de Afrodita y de todos aquellos, y empezaron a levantar esculturas, que levantaron incluso esculturas en el sitio en donde se encontraba el mismísimo templo, que era el templo del Señor, en donde una vez había manifestaciones de parte de Dios. Entonces el pueblo empezó a agarrarle como una especie de interés por los dioses ajenos. Había una especie de enamoramiento por aquellos dioses, porque el Dios de Israel estaba haciendo silencio. Recuerden que había 400 años de silencio desde Malaquías al libro de Mateos, en donde Dios no estaba interactuando con su pueblo, y había una necesidad muy fuerte del pueblo judío de querer conectar con Dios, y buscaban la manera de una u otra forma de conectar con Dios. Y entonces los griegos le trajeron una especie de nueva oportunidad de conectar con Dios. Estos son hombres dioses, estos son hombres con cualidades. Este tiene la capacidad de hacer sanidad, este tiene la capacidad de controlar el mar, este tiene la capacidad de controlar el cielo, y así sucesivamente, ¿no? Y ellos fueron llevados a esas nuevas ideologías de aquel entonces y se sintieron atraídos por todo aquello. Y empezaron a ser débiles financieramente. El pueblo de Israel en el Nuevo Testamento fue débil. El pueblo del Antiguo Testamento era un pueblo de mucho dinero. El Israel del Antiguo Testamento manejaba muchísimas finanzas. Escuchamos antes que incluso la reina de Sabá se acercó hasta el territorio de Jerusalén porque quería saber cómo es que le hacían con el dinero. ¿Cuál era el secreto que estaban manejando en el territorio de Israel para ser próspero financieramente? Recuerden que el rey David era un pastor. Él no vino de una familia adinerada. Él era un trabajador y él era una personita bien obediente, pero sin embargo, con lo poquito que comenzó a recibir, él fue fiel en ese poquito y terminó creando un imperio tremendamente poderoso. Tan poderoso fue el imperio de Israel de los días de David, que incluso hasta él mismo le agarró temor. Él mismo tenía miedo de lo que había creado y se empezó a rodear de soldados. Y dijo, necesito saber con cuántos cuento para la guerra, que fue uno de los errores que cometió bíblicamente, que al Señor no le agradó, porque él había entendido que todo lo que había expansión era porque Dios le había dado la bendición, porque él había sido un buen administrador, pero sin embargo le había entrado el temor. Recuerden que incluso cuando él dice, yo quiero hacer templo, quiero hacer tu casa, quiero hacer la casa de Dios aquí, el Señor le dice, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer porque hay mucha sangre en tus manos, pero tranquilo, porque alguien de tu casa sí lo va a hacer. Va a ser tu hijo, Salomón, que va a venir más tarde. Y entonces, ¿qué es lo que hizo David? ¿Se enojó? ¿Se puso triste? ¿Qué es lo que sucedió con él? ¿Qué es lo que hizo
en ese momento cuando recibe esas directrices de parte de Dios. Él no se puso triste, él no se enojó, él no se empacó, él no dijo voy a hacer el templo igual porque tengo las finanzas. Él empezó a ser un buen administrador de los bienes de Dios. ¿Saben lo que hizo? Empezó a calcular absolutamente cuánto iba a costar hacer el templo. Y entonces dijo, quiero empezar a ahorrar. Y entonces empezó a traer las maderas, empezó a traer las piedras, empezó a preparar absolutamente todos los elementos para que cuando Salomón llega ya tenga todo el material preparado y que no tenga que empezar de cero. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba preparando la próxima generación. Ustedes saben que cuando nosotros hacemos un gasto innecesario, le estamos robando a la próxima generación. ¿Lo saben? ¿Lo sabe que cuando usted se está comprando un nuevo par de zapatillas, cuando ya tiene uno y no los necesita, le está robando a su próxima generación? ¿Le está robando dinero a sus hijos? Yo cada vez que voy a hacer una compra, lo pienso 2 veces. Y entonces digo, ¿lo necesito o lo quiero? Y entonces depende de lo que recibas, es la decisión que tienes que tomar. Generalmente el impulso inmediato es lo quiero, pero verdaderamente no lo necesitas. Y entonces si tú dices yo puedo vivir con eso unos días más, porque ahí es donde tienes que ser un buen administrador. Tú tienes que entender que absolutamente todo, punto número 1, Dios es el dueño de todo y nosotros somos sus administradores. En el Salmo capítulo 24 verso 1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Absolutamente todo. Para el pueblo judío, el punto más importante cuando ellos atraviesan todo aquel sufrimiento en Egipcio y cuando están todo el tiempo aquí en el desierto, cuando ellos terminan entrando a la tierra prometida, ellos entienden que están ahí porque Dios determinó que ellos estén ahí y entonces dicen, esto lo tenemos que administrar. Y entonces empiezan a crearse como cuadrillas, empiezan a reorganizarse entre ellos. Importancia de la reorganización. Yo les pregunto a ustedes cómo están ustedes en sus casas y a veces los varones ni siquiera saben cuánto dinero hay en la cuenta del banco. Las administradoras son las mujeres. Por lo general, no sé cómo se da aquí en México, pero por lo general quien lleva la administración en la casa son las mujeres. ¿Y saben qué? Nosotros como varones les estamos dando una carga que ellas no necesitan. Yo sé que mañana me va a agarrar otro ataque espiritual. Pero bueno, estoy acostumbrado. México me ama. Pero le estamos dando a ellas un trabajo que sí lo pueden hacer, porque recuerden que dijimos que ellas tienen capacidades para poder hacerlo, pero les estamos cargando. Y generalmente cuando la situación financiera no está bien en casa, por haberles dado a ellas la responsabilidad, nosotros vamos y les culpamos. Y nosotros decimos, pero yo trabajé tantas horas, traje tanto dinero, ¿por qué? ¿En qué gastaste? Y entonces ella se siente mal, porque dice, pero si lo que me está dando no me alcanza. Él se cree que alcanza, pero no alcanza, no conoce la realidad de la situación, porque no está involucrado en los gastos necesarios. No está involucrado en cuánto costó llevar al niño a la escuela. No está involucrado en cuánto cuesta la vestimenta escolar. No está involucrado en cuánto cuestan los impuestos, la luz, el agua y todo lo demás. No está involucrado. Él de oídas, ¿no? Creo que alcanza. Traemos 2.000 pesos, ¿es mucho acá? No. ¿Sí? 3.000, 4.000, 5.000. ¿Cuánto es un salario aquí Ay, los metí en problemas, ¿no? No sabemos ni cuánto ganamos. Es que ese es el problema, no saben ni cuánto ganan. Ahí, tú ganas 8.000 al mes. Es el salario mínimo vigente. Él dice que gana 40.000 al mes. 8.000 es el mínimo. Ok, seguramente hay gente que gana mucho más de 8.000. ¿Con 8.000 se puede vivir en México? No. ¿Es común denominador? ¿Nadie puede vivir con 8.000? ¿Hay alguien que puede vivir con 8.000 acá? $400.
sobrevives. Entras en deudas. O sea que no te puedes ir a Cancún. Tampoco al Zócalo. Ahí al Zócalo vamos. Y ahí tenemos problemas espirituales, ¿se acuerdan? Entonces no vayamos nada para allá. En definitiva, ustedes están bien. No están mal, no están mal. Están bien. 8.000 al mes, que ustedes puedan sobrevivir, está bien. Saben que hay países que reciben muchísimo menos que ustedes, que no alcanzan ni siquiera para sobrevivir. Hay gente que está viviendo el día a día, y entonces que cuando llega ese fin de mes, directamente no pueden nunca llegar al fin de mes, porque se fue todo. Se lo llevaron todos los intereses. Entonces, si ustedes me dicen con 8.000 sobrevivimos, entonces está bien fácil. No sufran, ¿eh? Lo único que ustedes tienen que hacer es crear un ingreso extra. Es lo que el pueblo judío hace. Cuando sobrevivo necesito un auxilio. Entonces tengo que ser capaz de traer un ingreso extra. Traigan un ingreso extra y entonces van a lograr quizás otros 8.000, o quizás otros 4.000, o quizás otros 5.000. Pero no utilicen el dinero sobrante extra para disfrutar. Y decir, ahora sí me voy para allá a un restaurante. No. Sean buenos administradores. Recuerden que ustedes tienen que administrar. No llegó el tiempo de disfrutar. Va a haber un tiempo de disfrute, pero tienen que ser sabios. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, si ustedes no son capaces de administrar 8.000 al mes, no van a recibir más de 8.000. Por más que ustedes hagan, oren y digan, Señor, bendíceme. Y van a decir, ¿por qué no me bendice? Es que no se trata, Él te lo dijo. Si no estás siendo un buen administrador, por más que llore, patalee, se tire al piso, quiero el caramelo, no te lo voy a dar. Porque no lo vas a saber administrar. Se lo voy a dar a otro que sí lo sabe administrar. Y uno dice, ¿por qué? Si yo te amo, ¿no? Si yo creo en ti. Yo diezmo, yo doy ofrendas. Soy buen administrador. Pero te estoy diciendo, no. Diezmos y ofrendas no cuentan. Y saben que no cuentan. El pueblo judío no cuenta. Ahora, no quiere decir que no lo tienen que dar. Al contrario. Ustedes son unos agradecidos de creer en el Mesías. Porque el Mesías les ahorró a ustedes un 17.5%. ¿Saben por qué? Porque en la antigüedad se entregaba un 27.5% de diezmo. Gracias a Dios por Jesús, me está ayudando a ser un buen administrador, ¿no? Entonces les ahorró un 17.5%, que es un dineral. Está bien bueno. O sea, Jesús, ahí está, les entregó un 17.5% de extra. Entonces ustedes tienen que demostrar ser buenos administrativos en eso. Punto número 2, la importancia del diezmo y la generosidad. El pueblo judío esto lo tiene bien en claro. Nosotros generalmente cuando yo me siento con mis hijos y nosotros empezamos en una edad muy temprana de enseñarles a ellos y de introducirlos en el mundo de las finanzas. Yo comentaba hace unos días, no sé si cuándo fue, si el viernes o sábado, que me pongo y me comunico con mi hijo y mi hijo me dice, me faltan 2.000 puntos, ¿recuerdan que les dije? Y entonces, él tiene 16 años, pero él no empezó a los 16 años en el mundo de las inversiones y de la banca. Yo el otro día le preguntaba, decime, ahora está esto de la criptomoneda y el mundo de que salió la moneda de Donald Trump, y él me dice, no papá, esa no sirve, la que sirve es la moneda de Melania, la esposa de Donald Trump. ¿Y cómo no la de Donald? No, porque la de él es inestable. ¿Y cómo que es inestable? Y es inestable. Políticamente no funciona. Parece como que él es inestable incluso en su vocabulario, ¿no? Él dice esto, hagamos esto, y mañana tomémonos un tiempo. Entonces es inestable también su moneda. Y él me dice, la de Melania es más estable. Entonces tú puedes invertir aquí, comprar aquí, pero tienes que hasta 24 horas para generar dinero. Si no lo generaste en 24 horas, mejor ni le compres la criptomoneda de Melania, mejor invertir en otra cosa, mejor invertir en Tesla, mejor invertir en esto, mejor invertir en aquello. Y tiene 16 años. Ahora, él no empezó a los 16 años, él empezó a los 13. ¿Y saben lo que hacía a los 13? Él ya se había comprado un acceso para poder aprender al mundo de la banca. Su tío le dijo, yo tengo un dinero, tengo unos $500, te los quiero dar
y quiero que me los reproduzcas. Y entonces él le dijo, el pequeño le dijo, sí, pero ¿cuánto tiempo te los tengo que devolver? Y entonces el tío le dice, en 1 año, te doy 1 año para que me los reproduzcas. Y se lo reprodujo, no solamente en un 10%, sino que se lo reprodujo en un 100%. Y entonces el tío lo que le dijo fue, ahora porque lo reprodujiste tanto, el 50% es tuyo y el otro 50% me lo das. No se lo regaló todo. Le dijo, el 50% es tuyo y el otro 50% lo tengo. Y saben que es muy normal que en el pueblo judío nosotros incentivemos a nuestros niños a los 13 años a que puedan pensar en inversiones y que puedan pensar cuál es la próxima empresa que puede llegar a abrir. Pero ¿saben que nosotros les damos una llave? La llave es algo que le va a hacer bien al mundo. Entonces no es que tú tengas dinero. Nuestro primer principio de introducir a los niños en el mundo de las finanzas no es decirle tú vas a ser rico, es decirle cómo vas a cambiar al mundo. Es decir, qué empresa vas a crear, qué idea vas a traer para ser de bendición al mundo. Bíblicamente el Señor nos dice que Israel es luz a las naciones. Desde el momento que Israel nace en el año 1948, ustedes saben que llegan a una tierra no próspera. Nosotros en Israel no tenemos petróleo, no tenemos fluidez de agua natural, no tenemos gas natural. Es decir, todos los servicios naturales nosotros no lo tenemos. Yo creo que ustedes tienen petróleo aquí, ¿no? Sí. ¿Tienen gas natural? ¿Tienen agua? ¿Mucha agua? No tanta. Entonces ustedes tendrían que ser muchísimo más millonarios que el pueblo judío. Y lo saben. Y entonces dicen, ¿qué es lo que estamos fallando? Y ustedes me van a decir, el gobierno. No, me van a decir eso, va a decir el gobierno. Pero el gobierno no le maneja la balanza de su casa. ¿O acaso viene la presidenta a la casa de ustedes y le dice, deme los 8.000 que... No. Tiene mucho más. No se va a andar preocupando por 8.000. Entonces, no es el gobierno. Por más que ustedes me digan, es corrupto, hace esto, hace aquello, me quita tanto dinero, les está dando una oportunidad. Véanlo de esta manera. Yo creo que aquí en México hay mucha gente que sí tiene dinero, ¿no? Sí. Y que no necesariamente es creyente. No. Y entonces me van a decir, ¿qué me van a decir? Pero lo hicieron de manera... ¿Todos lo hicieron de manera ilícita? No todos. Entonces hay algo que ellos supieron hacer que nosotros no supimos. Hay algo que ellos lograron hacer que nosotros no logramos. Entonces, ¿saben cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Es la administración. Fueron sabios en la administración. Justo dieron en el momento correcto. Yo creo que si yo me pongo a escuchar testimonios de muchos de ustedes que son creyentes y son empresarios al día de hoy, no están involucrados en las cosas corruptas, pero sin embargo fueron prósperos financieramente con sus negocios. Y entonces, ¿cómo lo hicieron? Me van a decir, trabajando duro. Pero el trabajando duro es normal, es parte del proceso. Lo importante es que fueron sabios administrativamente. Entonces, si ustedes supieron administrar, como dice aquí, el Señor le está diciendo al pueblo judío en aquel entonces, eran tan ricos, pero por meterse en ideas extrañas de los griegos, empezaron a ser pobres. Y todo el gran dinero del pueblo judío se quedó en el Sanedrín, se quedó en el gobierno. Y entonces la gente, el pueblo se quedó sin dinero. Y entonces el Señor viene y les dice, hey, a ver, si yo les doy esto, ustedes lo tienen que replicar, ustedes lo tienen que multiplicar. ¿Y qué hizo aquel? Fíjense que hubo uno, en la mentalidad judía no existe el malgastar. Por eso que no existe el malgastar. Porque fíjense que aquel que recibió uno, ¿qué hizo? No fue y lo gastó, sabiendo que dice que no lo iba a poder producir. Él ya sabía que no iba a hacer absolutamente nada, pero decidió que enterrarlo. ¿Por qué decidió enterrarlo? Porque él quería ser un buen administrador. Entonces él dijo, si yo lo agarro y lo pierdo, lo voy a perder. Mejor lo guardo. Y entonces me aseguro de que no lo voy a tocar. Pero hubo un enojo. Porque él, pensando de que funcionó, acá lo que me diste te lo devuelvo completamente entero, no lo toqué, es no produciste.
Y entonces el punto es que estamos para producir los bienes que Él nos dio. Entonces debemos ser buenos administradores. Entonces, punto número 1, entender que todo lo que tenemos, absolutamente todo lo que tenemos, le corresponde a Él. Y nosotros somos sus administradores. Punto número 2, cuando tú pienses en crear riqueza, tienes que pensar siempre en cómo vas a ser de bendición a otros. No es cómo tú te vas a llenar de dinero. Siempre pone a otros. Decían aquí antes Israel, y ese es un principio que el Señor le puso en su corazoncito. Nosotros vamos a invertir para el próximo año. ¿Y saben qué? El Señor lo va a sorprender. Porque nace de un corazón de inversión. Él está pensando en invertir para el reino. Entonces no sé si tendrá una estrategia o no tendrá una estrategia, pero si tiene una estrategia, le va a ayudar a hacer el proceso muchísimo más fácil. Y entonces va a poder incluso no solamente bendecir a esa gente, sino poder bendecir a otros más que ni siquiera lo tenía pensado. Entonces, el número 1, ya lo comentamos. Número 2 es la importancia del diezmo y el ser generoso. Nosotros lo primero que hacemos, a pesar de que no haya templo y el tema de los diezmos hayan desaparecido en el pueblo de Israel, sigue existiendo la generosidad, se le llama tzedakah. Cuando usted llega a Israel, usted va a ver latitas por todos lados. En el supermercado va a haber una latita con un círculo. Usted llega a la terminal del bus, va a haber una latita con un círculo. Eso se le llama tzedakah. Tzedakah es, pongo dinero, lo que tengo lo pongo ahí. Entonces es una mentalidad siempre de dar. ¿Y saben que si nosotros damos, qué sucede? Nos vaciamos. No. ¿Ah, no? ¿No? A ver. Yo tengo este teléfono acá. Yo decido darlo ahora. ¿Qué apareció? ¿Otro teléfono ahí? No. Me vacié de teléfono, ¿no? Entonces cuando damos nos vaciamos. ¿Estamos de acuerdo en esto? Ok. El pueblo judío entiende que cuando da se vacía. Lo primero de lo primero es dar. Siempre. Pero entendiendo este fundamento que te vas a vaciar. Pero ¿saben qué? Cuando te estás vaciando quiere decir que hay espacio para volver a recargar. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros no estamos pensando en me vacié. Estamos pensando que hay más espacio para poder volver a cargar. Entonces esa es una gran diferencia y no es una mentalidad de no quiero dar. Porque si tú no das, entonces no tienes espacio para volver a cargar. Nunca vas a recibir, porque no lo estás dando. Y entonces al no estar dando, no estás creando un círculo. Entonces nosotros lo que hacemos es crear un círculo. Conforme nosotros damos, alguien hizo que haga una recarga y vuelvo a dar otra vez y otra recarga, y entonces él está permanentemente en movimiento. Pero si yo digo no, como aquel que dijo tengo uno, lo voy a ocultar, no va a recargar. Entonces, ¿sabes qué? No recargaste. ¿Tú cuánto hiciste? A ti te lo voy a dar, porque tú lo produciste. Y entonces aquel se va a quedar, pero dame una oportunidad más. Ya la tuviste. Quizás se le va a dar, porque el Señor es misericordioso y le va a dar otra oportunidad más. Y lo va a volver a hacer. Pero quizás no tengan los éxitos que tenga aquel, porque es una cuestión de mentalidad. O sea, tienes que dar. Nosotros entramos en un periodo que fue por el año 2010 aproximadamente, en donde hubo un milagro de bendición de vehículos. No sé si ustedes habrán experimentado algo así, que viene alguien y dice, te regalo un vehículo. ¿Ustedes? Mira qué bueno. No lo vendas. No lo vendas. Te lo voy a decir por qué. Nosotros teníamos un hermano que se le regaló un vehículo. Y entonces él dijo, tengo aquí un billetón que me acaban de regalar. Y él estaba necesitando como dinero. Dijo, sí, le voy a poner una venta. Lo puso en venta. Al otro día se levanta a la mañana y estaba incendiado.
Y entonces él entendió de que él tendría que haberlo entregado. Lo que recibiste por gracia. Otro recibió un vehículo por gracia. ¿Y qué hizo? Lo entregó. ¿Y saben qué? Recibió después, más tarde, uno mejor. Y entonces entró como un proceso en donde cada uno podía ser de bendición y se regalaba un vehículo. Tengo un vehículo ahí que ya no lo uso. A ver, tú que no puedes llegar a la congregación, porque nosotros tenemos los servicios los días sábados. Los días sábados no hay transporte público. Entonces necesitas moverte. Entonces empezaban a regalar vehículos y vehículos y vehículos. Y de repente era una bendición que todo el mundo tenía vehículos. Era tener un vehículo bien bueno. El mantenerlo es otra historia. ¿No? Porque al final, ¿qué hicieron? ¿Fueron de bendición o te fueron de una carga? Ahora, se te vino la bendición, pero eres capaz de tener la administración. Por eso se te dio, porque eres sabio en la administración. De otra manera no lo hubieses recibido, porque te iba a ser una carga en lugar de una bendición. Entonces es bien importante, conforme nosotros seamos buenos administrativos, empiecen a prepararse, porque le van a golpear la puerta de la casa y le van a decir: tengo esto para ti que el Señor me dijo que te lo regale. Y así te va a empezar a hacer cosas, te van a empezar a caer sorpresas, te va a empezar a caer, no sé, de repente la cuenta del banco, decís: bueno, ¿qué pasó? ¿Cuándo sucedió esto? Y la cuenta del banco empezó a crecer. A mí me pasó. Yo tuve milagros en donde me aparecía dinero dentro de la chaqueta. Y uno dice: no. Sí, a mí me pasó. Y entonces, ¿qué hacía con ese dinero? ¿Iba y me sentaba y me compraba un buen taco? No. Con ese dinero yo iba y primeramente lo que hacía, lo primero de lo primero, era tzedakah. Daba. Ayudaba a alguien. Lo que recibí por gracia, lo entrego por gracia. Y entonces iba y ayudaba a alguien. Mi hijo, el más pequeño, él tiene un corazón de manera natural, que él tiene un corazón de dar. Él da, se la pasa dando. Nosotros le compramos algo, una bicicleta, la usa 4 o 5 meses y después de repente la buscamos en la casa. ¿Dónde está la bicicleta? Ah, me olvidé de decirte, la regalé. Pero costó dinero. Sí, pero había un nenito que no podía llegar a la escuela y entonces se la regalé. Tiene un corazoncito así. Y él no está pensando en que me la perdí. Él está pensando que él fue un canal de bendición a otros. Y entonces es bien importante, porque él ahora está recibiendo financieramente su retribución, pero porque ha sido un buen administrador. De pequeñito, tan pequeño, ha sido un buen administrador. Mi hija también, yo creo que les comenté, se compró su carrito en 3 meses y preparó toda su finanza de gasto por los próximos 2 años. Entonces yo no necesito ayudarla absolutamente en nada, porque ella ya hizo toda su preparación de antemano. La importancia de la generosidad. En el libro de Proverbios capítulo 11, verso 25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. Dar no es nunca una pérdida. Dar es una inversión en el reino de Dios. Punto número 3. Para el pueblo judío, la cultura del trabajo y la productividad son importantes. Nosotros no nos permitimos quedarnos en casa haciendo nada. Nosotros, cuando a veces hay alguien sin empleo que dice: estoy orando para que se me aparezca un empleo, el empleo no va a aparecer, tú lo tienes que salir a buscar. Entonces tienes que salir a golpear puertas. Y no importa lo que encuentres ese día. Yo una vez estaba así como que necesitaba trabajo. Estuve 3 meses recibiendo dinero del gobierno, porque como era nuevo inmigrante, había llegado al país de Israel, y como nuevo inmigrante tenía que recibir finanzas. El gobierno ayuda a los nuevos inmigrantes. Entonces estuve como por 3 meses y créanme que me sentí súper mal, porque me sentía como un mantenido del gobierno. Yo sé que hay gente que le encanta ser mantenida por el gobierno, pero yo me sentí súper mal de ser mantenido por el gobierno. Yo estaba en la casa mía y veía que en la heladera había cosas, y veía que la luz se pagaba y que el alquiler se pagaba, y digo: pero yo no estoy produciendo para que esto funcione. De alguna manera yo le estoy robando al gobierno. Yo me sentía que le estaba robando al gobierno. Digo: no puedo hacer esto. Entonces agarré y me fui ese día, me fui a buscar trabajo.
Y en el mismísimo día conseguí trabajo. ¿Y saben qué? Empecé a trabajar de limpieza. Y yo era un empresario en Argentina donde estaba, pero me puse a trabajar de limpieza. Pero estaba contento con lo que estaba haciendo en el trabajo de limpieza porque por lo menos estaba generando el dinero que iba a entrar. Entonces no estaba buscando exactamente de lo que me había recibido, de la profesión que tenía o de lo que sabía hacer, sino que lo primero que se me apareció lo agarré. Y entonces simplemente fui y lo hice. La pereza lleva a la pobreza, nos dice Proverbios capítulo 10, verso 4. Proverbios 22, verso 29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? La Biblia nos dice que delante de reyes estará. Y el punto número 4 dice que debemos ser sabios en el manejo del dinero. Proverbios 21, verso 20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Hay algo que nosotros hacemos y que siempre lo hacemos, y ustedes, claro, a mí me escuchan. Y la oración que nosotros hacemos, la bendición sacerdotal, no es una oración que la hacemos por una cuestión de repetición o por una cuestión que la hacemos algo religioso o porque sí. Es porque hay un principio. Hay un principio de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, nos dice el libro de Génesis. Y cuando nosotros estamos bendiciendo, uno de los mandatos que el Señor le dio al pueblo: cuando entrares a la tierra tuya, aquella que te prometí, bendice a los hijos de Israel. Y bendícelos de la siguiente manera. Y es la oración que nosotros tenemos en el libro de Números, ¿no? Y Barejeja Adonai Vishmereja, que es que el Señor te guarde y te bendiga, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Pero ¿saben qué? Lo más importante de eso, que cuando nosotros hacemos aquella oración, estamos también incluyendo la administración. Y entonces cuando estamos diciendo que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, también estamos diciendo que el Señor te incluya en tu mundo financiero y que puedas repartir bendición, que puedas ser de bendición a otros. Nosotros, para poder ser personas, olvídense de aquella mentira que les ha intentado poner el diablo y que ha intentado robarles aquel tesoro que el Señor se los dio por consecuencia. Cada uno de nosotros tenemos el beneficio y el privilegio de ser administradores. Él no dijo: a él le voy a ser administrador, a aquel le voy a ser administrador, a él le voy a ser ama de casa, a aquel le voy a ser lavador de autos. Él dijo: a todos les voy a ser administradores. Entonces está en nosotros la responsabilidad de administrar bien los bienes que Él nos da. Y si nosotros somos fieles en lo poco, en lo mucho Él nos pondrá. Es simple. Entonces, si hoy estás en una situación en donde tu situación no te permite ser inversor, en donde tu situación te dice: no puedo llegar ni siquiera a fin de mes, no lo logro, empieza en lo poco, sé un buen administrador. Y sé siempre ser buen administrador, se lo puedo asegurar. ¿Saben? Lo único que tienen que hacer es llegar a la casa, agarrar una hoja, una tabla de Excel y decir: esto es lo que ingresa y esto es lo que sale. Y entonces ustedes se van a dar cuenta de lo que está pasando. Ahí tienen una realidad de la situación económica de ustedes, el por qué les está yendo mal financieramente a algunos. Y no es que Dios esté enojado, no es que Dios les maldijo, es que simplemente están sacando más de lo que entra. Y si ustedes empiezan a decir: de esto me puedo limitar, quizás de la cuenta de Netflix le voy a decir bye. Yo sé que va a temblar el dedito: no, pero la telenovela turca. Tuvimos nuestro viaje a Turquía hace como un año atrás, ¿no? Y entonces llegó una: Gaby, tú tienes que ir a Turquía, te la vas a pasar súper bien. Vos estuviste en Egipto, entonces venía a Egipto. Cuando estuvimos allá, entonces estábamos con el guía y el guía nos empezó a explicar y todo aquello. Y había una señora, pero que se sabía todo, tú lo recuerdas, se sabía todo. Y se sabía todo del sultán y de aquel y del otro y de no sé quién. Y entonces yo le pregunto: usted vino bien preparada, ¿no? O sea, ¿cómo sabe tanto? Y ella me dice: no, Netflix. La telenovela de los sultanes de Netflix. Entonces ella iba a ver dónde eran los sitios y todo aquello. Entonces yo sé que quizás algunos de ustedes, cuando digan cortemos Netflix, es decirle vaya al sultán. Pero ¿saben qué? Es bueno que lo hagan, porque están limpiando espacio
para que algo nuevo entre. Entonces, conforme ustedes sean buenos administradores, el Señor les va a empezar a dar, y le va a empezar a dar, y le va a empezar a dar. Y ustedes van a decir, ¿y cuándo pasó esto? ¿Cuándo es que el Señor me bendijo tanto? Y no es que el Señor te bendijo, entiéndanme en esto, es que simplemente tú fuiste un buen administrador. Ese fue el único cambio. El Señor no hizo algo diferente. No es que de repente te pusiste a hacer, levantarte a las 6 de la mañana para orar, leerte los versos bíblicos, entregar los diezmos. No, no fue eso la llave que abrió la bendición a tu vida. Fue simplemente que te pusiste las pilas y fuiste un buen administrador. Agarraste y dijiste, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. ¿Saben qué? Nosotros tenemos que vivir con un 50% nada más de todo lo que ingresa. El otro 50%, 30% de inversión, 20% en crecimiento, 10% de dar. Es simple, matemática, 1 más 1 es 2. No tienen que andar sufriendo, dejen de sufrir. Dejen de pensar que el Señor les ha maldecido y que no estoy haciendo las cosas bien. El Señor no está enojado con ustedes, el Señor les ama. El Señor les dio la capacidad de ser administradores de los dones y administrador de todo lo que nosotros vemos y dejamos de ver. Yo quiero encontrarme con ustedes la próxima vez que me encuentre y que no me digan gano 8,000, que me digan gano 30,000, gano 108,000, gano 400,000. Parece un número raro, ¿no? Ese número nunca lo escuché que iba a entrar en mi cabeza, pero si eres un buen administrador te lo puedo asegurar que te va a pasar. Si eres bueno, el Señor te va a dar más. No lo entierres, no tengas miedo. Si necesitas asesoría, siempre es bueno buscar asesoría. No le culpen a Dios por las finanzas que nos vaya mal. Dios no tiene nada que ver si me va mal financieramente. Simplemente seamos buenos administradores de los dones de Dios.